Hola, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Núñez, soy el pastor Néstor. Para aquellos que me conocen y aquellos que no me conocen, también me van a conocer por Néstor. En esta tarde de un día sábado 28 de marzo del 2020, solamente quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Y bueno, solamente compartirte un poco lo que Dios ha compartido con mi corazón por medio de su Espíritu Santo, y quiero que ahí rápidamente podamos ver lo que dice Job capítulo 42, y a partir del versículo 10 vamos a compartirlo. Y la palabra del Señor dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Es muy particular lo que le sucede a este hombre, que no era un hombre cualquiera, un hombre que Dios había catalogado de que no había otro como él sobre la faz de la tierra, un hombre que tenía temor de Dios, que era justo, recto. Y resulta que este hombre, para aquellos que no conocen la historia, todos los días preparaba un holocausto por él y por sus hijos, por si acaso sus hijos habían blasfemado el nombre de Dios. O sea, nosotros estamos delante de la persona de alguien que no era alguien que no tenía temor de Dios, sino que era alguien que conocía a Dios y que quería agradarle, o por lo menos pretendía conocerlo. Y resulta que a este hombre le vinieron muchas calamidades. En un día perdió todo su ganado, en un día perdió todos sus hijos. Pero no solamente eso, sino que en un día también perdió la buena salud que él tenía. Y lo que vemos es que había un trato especial de Dios en su vida. Y cuando nosotros mencionamos un trato especial de Dios, muchas veces nosotros, los seres humanos, los creyentes y aún los incrédulos, pensamos o pretendemos pensar que Dios va a tratar de una manera como que nosotros vamos a saber lo que Dios va a hacer. Y es ahí cuando nos equivocamos, porque Dios hace y se mueve por caminos muy diferentes, porque Él dice que sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos tampoco son los nuestros. Y a este hombre lo meten en una aflicción muy tremenda, ve mucho sufrimiento, mucho dolor, pero al final, el capítulo 42 es el final del libro de este hombre, de Job. Y vemos que se mencionan las hijas, y las hijas tienen un papel bastante importante en la narración, porque dice que le da el nombre de las hijas, pero no da el nombre de los hijos. Dice que tuvo 10 hijos, 3 hijas mujeres y 7 varones, pero el nombre de los varones no está mencionado, pero sí está mencionado como que el Señor se quiso detener ahí para que nosotros podamos aprender lo que Él quería dejar como mensaje.
Y la primera se llama, de sus hijas mencionada, después de toda su aflicción y después que había perdido a sus otros hijos, su primera hija se llama Jemima. Y Jemima significa paloma mía. Y en hebreo también tiene una significancia, paloma que trae la luz al mundo, y también significa amor de Dios. La segunda hija se llama Cesia, que significa canela. Que la canela en la antigüedad servía para aromatizar esa ofrenda a Dios que se ponía sobre cerca de los incensarios, tenía una fragancia especial que hasta hoy nosotros la utilizamos. La canela sabemos que tiene un aroma especial, característico, único, irreproducible. Y bueno, eso significa que es la ofrenda a Dios como olor fragante. Y la tercera hija, Kerenapuk, que significa en el hebreo original reina, doncella guardada para Dios. Y nosotros vemos tres mujeres, y estas tres mujeres tienen un mensaje muy profundo para la iglesia que somos nosotros actualmente. La iglesia a través de los años hemos sufrido muchos procesos, la iglesia ha sufrido muchos cambios, la iglesia ha sufrido muchos matices, y aún hoy en día, en pleno siglo XXI, en donde la tecnología ha avanzado tan tremendamente, al Señor se le ha placido que nosotros volvamos al lugar donde Él quiere ser encontrado. Por eso, como Job fue llevado a un lugar muy personal, en un lugar en donde se tuvo que aislar del resto, y el resto se había aislado de él, porque la enfermedad que había venido sobre su vida era una enfermedad que lo transformaba en alguien que tenía que separarse de sus seres queridos, inclusive no le habían quedado, pero aún las amistades solamente le hablaban de lejos. Hoy en día también la iglesia tal vez se ha tenido que encerrar. La iglesia, hablando de nosotros como la iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros. Pero resulta que en este momento en donde a nivel mundial puede decir alguno que está creyendo en el nombre de Jesús, ¿por qué a mí me acontece esto? Si yo soy un buen creyente, si yo soy una buena persona, ¿por qué no hay diferencia entre justos e injustos? Yo tengo una buena noticia para tu vida. Job también se creía una persona muy buena. Es más, él tenía un concepto muy elevado, porque era una persona que daba consejo en la puerta de la ciudad, y era alguien tomado por sabio. Pero esa persona tomada por sabio, hasta que verdaderamente no pudo atravesar el umbral de este dolor y esa soledad, y el umbral de poder meterse en una intimidad con Dios, en donde vinieron muchísimos cuestionamientos, vinieron muchísimas preguntas, vinieron muchas quejas. Inclusive él, en un capítulo especial, él comienza a justificarse que era mejor que los demás. Dios únicamente quería hacerle saber que necesitaba ser conocido por Job. Por eso lo había metido en un proceso. Al igual que hoy, la iglesia, cada uno de nosotros, sin distinción de denominaciones eclesiásticas, el Señor necesita que nosotros, como sus hijos, lo conozcamos en una profundidad diferente. Porque la profundidad diferente hace que nosotros podamos entender, como dijo Job, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después del proceso, después que aprendió a perdonar sinceramente a aquellos que lo condenaron y lo juzgaron, aquellos que hablaron de él, cuando él entendió que había dolor en su corazón y había orgullo aún en su corazón, que él se creía aún mejor que los demás porque él ofrecía holocausto cada día, había algo que Dios le quería mostrar. En ese medio del dolor le quería mostrar algo impresionante, que era la misericordia de Dios, y quería mostrarle la gracia de Dios para con su vida. No siempre cuando Dios
toca el corazón de una persona, el cuerpo de una persona o toda una sociedad, significa que Dios está bajando un juicio. Lo que Dios está tratando es de despertarnos para que nos acerquemos, porque hay algo que está muy lejos del corazón de Dios, y es lo que Él quiere, que todos procedamos al arrepentimiento y que volvamos nuestro corazón a Él, porque Él se duele de cada uno que se pierde en la eternidad, de un dolor que nosotros no tenemos ni imaginación. Y por eso Job, cuando termina todo este proceso y el Señor quiso que deje establecido el nombre de sus hijas, cada una de sus hijas tienen un nombre especial. Por eso la primera se llama Gemima, que él pudo entender que Gemima le puso ese nombre a su hija porque significaba que esos padecimientos y ese momento en donde Dios lo había metido en un dolor parecía profundo e incontenible, el único que lo pudo sostener fue el amor de Dios. Por eso le puso Gemima a su hija. Por eso se entendió que había traído la luz, había traído un reconocer, había cambiado de pensamiento, había traído una respuesta a su vida por medio del amor. Por eso Dios en este tiempo se está moviendo. Tal vez nosotros decimos que Dios está alejado de toda esta circunstancia, y yo lo que te quiero decir es que Dios está muy comprometido y Él lo está provocando porque quiere que nosotros como sus hijos podamos ver el amor de Dios, y que en los procesos no siempre hay un juicio. En la mayoría de las veces lo que hay es un proceso para que nosotros le podamos conocer en la profundidad. La segunda hija se llama Cesia. Cesia, ese nombre que significa canela, que es para ofrecer las ofrendas a Jehová como un olor fragante. Él nos quiere ver como ese olor fragante, que no haya una mezcla, que no haya mixtura, que no hayan cosas que no tienen que ver en nuestro corazón. Por eso la forma de la purificación en cada uno de nosotros es por medio del fuego de la prueba, y esta prueba va a hacer que su iglesia no salga abatida, sino que su iglesia salga fortalecida, porque la iglesia del Señor, porque el Señor viene pronto y su iglesia, Él quiere levantar mucho pueblo, y por eso al pueblo le está hablando en un lenguaje que en este tiempo va a ser entendido. No va a ser entendido por una ley rigurosa, sino que va a ser entendido por una gracia que alcanza los corazones, una gracia que golpea el corazón del hombre, de la mujer, para que pueda abrirse el amor de Dios y podamos ver que el Señor nos ama, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él en el medio del tormento, en la noche más oscura, Él está con nosotros. La tercera hija se llama Keren Apuk, que significa reina doncella guardada para Dios. Otra de las cosas que Dios quiere, que su pueblo esté guardado para Él, guardado en santidad, guardado en temor reverente a Dios, que no significa un terror a Dios, sino significa no querer cometer pecado para no desagradar al que nos ama y que nos amó desde la eternidad. Este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros como su pueblo. Esta historia de Job es la historia de la iglesia. La iglesia que está viviendo y ha vivido por muchos años ha transitado un camino muy duro, riguroso, a veces sin entenderlo. Tal vez nos hemos movido en tiempos que nosotros no comprendíamos, pero siempre estuvo la mano del Señor. Así como Job no entendía el proceso, así como el dolor muchas veces no te hace entender el proceso que estás viviendo, pero el dolor siempre va a ser apaciguado por el amor de Dios. Tal vez este mensaje lo están escuchando hermanos creyentes en la fe. Tal vez este mensaje lo están escuchando algunos que no creen mucho en Dios, sino que simplemente lo tienen como un amuleto, como alguien de la suerte, como algo que te puede traer una solución temporal. O tal vez alguien que dice: yo no creo en Dios. Yo lo único que te puedo decir que si en la vida no te ha ido bien, o tal vez hasta ahora no te ha ido bien, y encima ahora nos encontramos en una crisis global, en lo que es esta pandemia que se está viviendo, yo lo único que te puedo decir que Dios tiene todo el control, y que nosotros
La única solución que tenemos es poder confiar en Dios. Y yo te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ese es el nombre que hay sobre todo nombre sobre la tierra y en el cual toda rodilla, lo creas o no lo creas, un día se doblará toda rodilla delante de su señorío y vamos a darle la gloria, la honra y toda la alabanza, porque todo esto que vemos es transitorio. Nosotros estamos caminando hacia un futuro eterno y ese futuro lo comenzamos a construir cada día, pero tu vida comienza a partir que has creído en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu vida comienza con la fe en Jesús. ¿Y qué es la fe en Jesús? Es poner tu confianza en Jesús de Nazaret. Yo lo único que te pido, si estás escuchando y no eres creyente, que me acompañes brevemente y puedas decir de todo corazón, reconociendo que te has equivocado y que has cometido pecado. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que he pecado. He hecho muchas cosas malas, Señor, pero las reconozco y me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Padre. Ayúdame, Jesús, a conocerte más y más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta tarde, este es el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón. Espero que este mensaje te edifique. Espero que este mensaje te haga cambiar de rumbo en tu mente y que tu mente sea expandida a donde el Señor quiera llevarte. Esto no es el fin. Esto es el principio de algo glorioso, porque vienen tiempos de grande cosecha, porque la venida del Señor está pronto, pero Él quiere levantar una iglesia multitudinaria y tú puedes ser parte de esto. Créelo, confiesa el nombre de Jesús, créelo con tu corazón y háblale a alguien de Jesús. Cuando escuches este mensaje, algo va a suceder en tu corazón, no porque te lo dice un hombre, solamente porque Jesús te ama de una manera especial. Dios te bendiga y buena tarde.